humanidad, un regreso a la barbarie, donde no prima la razón sino la fuerza, total desprecio. Muchas gracias por esta entrevista, un abrazo a toda la audiencia, como lo debería evaluar toda la humanidad, un regreso a la barbarie, donde no prima la razón sino la fuerza, total desprecio a la soberanía de los países, al derecho internacional, al debido proceso y un precedente nefasto, ¿no? Entonces, más tarde el presidente Putin también tiene todo el derecho a secuestrar a Zelensky, Xi Jinping a secuestrar al presidente de Taiwán. El presidente Correa tiene duras palabras relacionadas a lo que está pasando en la crisis geopolítica entre Venezuela y Estados Unidos. Esta última que atacó y fue perpetrado, el cual se denomina para muchos un secuestro diplomático al presidente Nicolás Maduro. Esto se está llevando a un punto álgido y no sé si lo apoyes o no, pero puede llevar un cambio importante en el mundo, porque ¿qué pasará con otras potencias? Se les dé por hacer exactamente lo mismo que vieron copia y pega acá. Es lo que tiene para referirnos el señor Correa. Si no se opone un alto ahora, esto puede escalar a niveles globales y hasta incluso terminar con algo nuclear, y esto ya para nadie es un secreto. Por eso aquí tu amigo Jorge Botello te pide, deje ese like, comparte con todos, suscríbete con tú, y mejor, pásenme a escuchar a Correa. Muchas gracias por esta entrevista, un abrazo a toda la audiencia, como lo debería evaluar toda la humanidad, un regreso a la barbarie, donde no prima la razón sino la fuerza, total desprecio a la soberanía de los países, al derecho internacional, al debido proceso y un precedente nefasto, ¿no? Entonces, más tarde el presidente Putin también tiene todo el derecho a secuestrar a Zelensky, Xi Jinping a secuestrar al presidente de Taiwán, y así podemos multiplicar los casos, si es la ley del más fuerte y no el respeto al derecho internacional y a la soberanía de los respectivos países. Barbarie, donde no prima la razón sino la fuerza, total desprecio a la soberanía de los países, al derecho internacional, al debido proceso y un precedente nefasto, ¿no? Entonces, más tarde el presidente Putin también tiene todo el derecho a secuestrar a Zelensky, Xi Jinping a secuestrar al presidente de Taiwán, y así podemos multiplicar los casos, si es la ley del más fuerte y no el respeto al derecho internacional y a la soberanía de los respectivos países. Presidente, ¿cuáles serían los objetivos que tiene Washington más allá de lo que ha comunicado Donald Trump? Pues ya sabemos que hay intereses de petróleo, de minerales, pero ¿cuál es ese interés puntual que pueda haber en mostrar su hegemonía? No, usted lo ha dicho. Mire, en todas las intervenciones que Estados Unidos ha tenido en América Latina y en el mundo entero, pues sobre todo en América Latina, el único factor recurrente, el único denominador común, no es la defensa de la democracia, porque ha defendido dictaduras descaradamente, no es la defensa de la libertad, ha defendido explotadores, no es la defensa de, qué sé yo, de la derecha, porque cuando cierta derecha fue nacionalista tampoco la respaldó, es la defensa de sus intereses. Ese es el denominador común. Y es claro que la intervención en Venezuela es para apropiarse de las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo. Y esto hay que reconocerle a Donald Trump, no se anda por las ramas. Lo ha dicho, palabras más, palabras menos. Queremos el petróleo de Venezuela. Nos robaron ese petróleo por la nacionalización en 1976. Vamos a devolver ese petróleo a las compañías petroleras estadounidenses que financiaron su campaña, dicho sea de paso. Y para no quedar tan mal, dice, y para que haya también bienestar para el pueblo venezolano. Pero es obvio, nadie puede perderse, nadie puede ser tan ingenuo en eso, que lo que buscan es apropiarse del petróleo venezolano. Usted se imagina el precedente. Ellos son los que van a preparar la transición después en una potencia extranjera. Pero eso destroza todo. La Carta de Naciones Unidas, el concepto de soberanía, el concepto de Estado-Nación, que viene del siglo XVII, la paz de Westfalia. O sea, destroza todo, todo, todo. Destroza la propia civilización. O sea, ellos se nombran los árbitros del bien y del mal. O sea, ya no es, por supuesto nunca ha sido defensa nacional, ya es locura imperial, ¿no? Ellos se nombran los elegidos para hacer que Venezuela recupere la democracia, el bien común. O sea, por último, si no están de acuerdo con el gobierno venezolano, son los venezolanos los que tienen que organizar esto, no Estados Unidos. Pero se ha perdido todo límite y escrúpulo. Le insisto, lo único que le reconozco a Trump es que no se anda con rodeos y con descaro dice las cosas. Pero las cosas que dicen son barbaridades, imposibles de aceptar en el siglo XXI.
No nos engañemos en eso. Ha habido respuestas, pero tibias, para no quedar tan mal, ¿no? Pero gritar lo suficientemente alto como para no pasar de moda, y lo suficientemente bajo como para no cambiar nada, y eso se ha visto en los últimos años, ¿no? Que hay un retroceso a nivel civilizatorio. Nunca, nunca la razón se ha impuesto a la fuerza, pero aunque sea había ciertos límites, se mantenían ciertas apariencias, ¿no? La ilustración fue la victoria de la razón sobre la superstición. Esperemos la segunda y definitiva ilustración, que debe ser la victoria definitiva de la razón sobre el poder, pero ese día está muy lejos. Prima el poder y en forma descarada lo ha hecho en los últimos años. Otro ejemplo, el genocidio de Gaza, que se dejó pasar, se dejó hacer. Ejemplos puntuales en países, en mi país un gobierno violó por primera vez en la historia, en la dictadura han hecho eso, violó una embajada, la embajada americana, secuestró a un refugiado político y no pasó absolutamente nada. Entonces yo creo que la respuesta debió ser mucho más contundente, mucho más dura y ha sido tibia. Por un momento imagínense que no hubiese conflicto entre Rusia y Ucrania, con todo respeto al presidente Putin, ¿no? Pero frente al peligro desestabilizador que significaba Ucrania, hizo un peligro a la seguridad nacional de Rusia, que lo considere un gobierno hostil, como dicen ellos, ¿no? Rogue state, gobierno hostil, Putin haya capturado a Zelensky. ¿Se imagina la respuesta mundial cómo sería? Entonces, nada que ver con la respuesta que está recibiendo Estados Unidos. Entonces, si hay una hipocresía mundial, si hay doble moral, este hecho inaudito, insólito, merece una respuesta mucho más contundente de la comunidad internacional. Lo que viene diciendo hace muchos años, pero se ha obviado por conveniencia, por ese doble estándar que les digo. Decían que Maduro hizo fraude en las elecciones, pero lo que no decían es que prácticamente tenía unas espadas de Damocles el pueblo venezolano, porque el mensaje fue, o gana la oposición o los invadimos, ¿no? Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Entonces, este estilo de imperial, de imponer, de amenazar, ya viene hace algunos años, pero ahora se han caído todas las máscaras. Y lo que dice Marco Rubio, mire, el problema de base es que tenemos dos primates con corbata, Donald Trump y Marco Rubio, manejando la nación más poderosa de la historia de la humanidad. Y es como un mono con metralleta, o sea, es algo peligrosísimo para todo el planeta, no solo para Venezuela, no solo para América Latina. Lo que están diciendo, o haces lo que te digo o te vuelvo a bombardear. Eso es todo. Yo no voy a indicarle a decir lo que tiene que hacer, la conozco personalmente muy bien, es una amiga muy querida y una mujer extraordinaria y muy capaz, ¿no? Que está en un momento muy difícil, pero conociendo yo les puedo decir que no los van a someter, ¿no? Que ellos prefieren dar la vida antes de sacrificar la dignidad y el bien común del pueblo venezolano. Entonces, esto es un acto de guerra. Para eso tiene que pedir autorización del Congreso, de acuerdo con la Constitución estadounidense. Pero lo disfraza diciendo que son dos personas, indicted persons, ¿no? Personas acusadas por la justicia, buscadas por la justicia de Estados Unidos, y que hace una operación para capturarlas. Con ese argumento, entonces, atacan cualquier país, pues. Más tarde acusan al presidente de, qué sé yo, de China, de Rusia, de Bélgica, de España, y pueden ir a secuestrarlo. Es gravísimo el presidente que se está sentando. Se ha dado un golpe mortal al proceso venezolano, y le insisto, nos guste o no nos guste el gobierno, Maduro, no se trata de aquello. Se trata de las bases mismas de la civilización. Se trata de cómo se llenan de eufemismos para romper el derecho internacional, el derecho nacional de Estados Unidos, y cómo el único denominador común en las intervenciones de Estados Unidos le hace todas las intervenciones que ha habido en historia y sobre todo en América Latina, no es la democracia, no es la libertad, son sus intereses. Claramente está diciendo Trump que van a administrar el petróleo de Venezuela, que son las reservas comprobadas de petróleo más grandes de todo el planeta, y que van a recuperar lo que le robaron. Esto es gravísimo. La nacionalización del petróleo venezolano se dio en 1976. Y no son confiscaciones. Confiscaciones cuando le quito algo y no le doy nada en compensación. Son expropiaciones, es venta forzosa, pero con un pago, que es un derecho soberano de todo país, en función del bien común. Yo creo que mis recursos naturales debe ser el pueblo venezolano, ecuatoriano, belga, español. Nacionalizo, expropio esas inversiones, las pago, pero quedan en manos del sector público. Ahora, él dice que es un robo. Con ese precedente, bueno, Ecuador también nacionalizó su petróleo entre los 70, y prácticamente todos los países de Sudamérica nacionalizaron sus recursos naturales durante los años 70, que fue una época de gran fervor nacionalista. Entonces todos debemos esperar ser invadidos para que recuperen lo que supuestamente se les ha robado, que no ha sido robo, sino, eso sí, venta forzosa, que es algo inherente a la soberanía de todo el país. Esto es lo que mucha gente no se pone a pensar.
con las mismas ideas retorcidas de las cuales obró el gobierno de Estados Unidos para llevarse a Maduro, lo pueden hacer otros mandatarios. Y como aquí no pasa nada y la ley del más fuerte impera, tienes el poder, el personal táctico, el personal militar y las armas para respaldarte, tranquilamente México puede llevarse al señor Noboa en una incursión silenciosa. Créanme, nuestra policía y nuestra militar no están preparados ni siquiera para pelear con delincuencia común, peor para tácticas de este tipo y de este estilo. Ahora, en casos más grandes, Rusia con Zelensky, o incluso el presidente Xi Jinping de China al presidente descargado en Taiwán. Y así me pude quedar toda la noche. Lo importante de destacar aquí es que hay que poner un alto a todo esto. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.